Vamos a orar, que Dios nos esté dando su gracia, bendiciendo para tener un buen tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este momento. Pedimos a ti en el nombre del Señor Jesucristo que nos bendigas, que nuestra alma pueda tener toda la gracia de Dios para oír tu palabra, para estar atentos. Y bueno, te agradecemos a ti porque la vida de Esteban va a ser para nosotros también una bendición y una motivación para ir adelante en nuestra vida cristiana. Te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar entonces, muchas gracias, con la vida de Esteban. Por supuesto que vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a mirar el capítulo 6, una parte, el capítulo 7, una parte, ya que ya hemos estado allí observando también, ¿sí? Recuerden ustedes, Esteban es el primer muerto como mártir de la iglesia cristiana, ¿sí? Hubieron otros muertos, por ejemplo, en el capítulo 5, Ananías y Zafira mueren, pero no es por una causa de temor y de fidelidad a Dios, por el contrario, ¿sí? Pero en los relatos bíblicos encontramos el primer muerto por ser cristiano, no por pecar, no como un juicio, no como un castigo. Este muere por ser cristiano y defender la verdad bíblica, ¿sí? Este hombre era muy eminente entre los primeros cristianos, era alguien que fue tomado como un diácono para entonces, luego se restablecen las cualidades más exactas de un diácono, pero este es el primer siervo de los primeros siervos, 7 elegidos entre por lo menos 3.000 personas, por lo menos, ¿no? Eran muchos más, porque 3.000 fueron los primeros convertidos y después se fue añadiendo más gente al pueblo de Dios. Este sirvió como alguien que quitó las posibles dificultades que hubiese entre miembros, porque había viudas que no eran bien atendidas en sus asuntos materiales, tenía cualidades espirituales y nunca dejó el propósito de la predicación. Esto es bueno, porque una de las cosas que hizo su trabajo fue permitir que los apóstoles hicieran su tarea de predicar. Y después él mismo en el capítulo 7, capítulo 6 y capítulo 7, relata que él era un gran predicador y un gran conocedor de la palabra de Dios. Su vida cristiana fue breve, fue corta, pero indudablemente si esto se repitió antes de su muerte, si se repitió varias veces, era un hombre que tenía convicciones extremadamente firmes para llevar al pueblo de Israel allí. Su mensaje era verdadero y había señales de que esto era realmente así. En el capítulo 6, versículo 9, encontramos la resistencia religiosa a el mensaje de Esteban, ¿sí? Dice entonces, vamos a leer 8 y 9. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estos de libertos probablemente eran descendientes de esclavos que en algún momento fueron liberados y que ellos, bueno, forman parte de la sinagoga de la doctrina judía del Antiguo Testamento y ellos eran de los principales enemigos que Esteban cosecha y la iglesia cosecha en aquel entonces. Eran de Cirene, del norte de África. ¿Recuerdan aquel hombre que llevó la cruz del Señor Jesucristo? ¿Recuerdan? Era de Cirene, norte de África. Era de gente de Alejandría, sinagoga de Alejandría, norte de África también. Apolos era de allí. ¿Se acuerdan? Aquel que fue ayudado por aquel matrimonio, Priscila y Aquila. De allí era este hombre. También había gente de Cilicia, de Asia, donde hoy es la actual Turquía. Estos grupos de sinagogas, pequeños grupos judíos que tenían no podían ir al templo, tenían sus templitos, digamos, ¿no? Sinagogas donde iban a adorar a Dios, por supuesto, allí no había sacrificios. Los sacrificios eran en el templo. Ahora, estaban disputando con Esteban. En este caso, esa disputa que tenían con Esteban
no era una disputa acalorada, ¿no? No era que estaban combatiéndose y peleando. Simplemente eran esas conversaciones que se pueden tener, intercambio de ideas, pero donde el fragor empezó a subir, el tono comenzó a subir. Si ustedes miran algún programa de debates, ustedes saben cómo empieza el debate, pero nunca se saben cómo termina, ¿no? Hubo un debate aquí en Uruguay, creo que fue muchos años atrás en el Canal 5, donde trataban la paz en el Medio Oriente, Israel y sus enemigos, ¿no? Trataban ese tema. Así que había uno que hablaba de un punto, del lado de Israel, y otro de los vecinos, y empezaron a intercambiar ideas. ¿Saben cómo terminaron? A las piñas. Y era una discusión por la paz. Así que se sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo termina, ¿sí? La radicalización de estos grupos, los que menciona aquí los libertos y demás, hizo que lo que empezó como una disputa común, sencilla, termina con Esteban llevado a un lugar de juicio, ¿no? Termina así. Esto es la radicalización exasperada, una posición rígida que hace que el otro sea un enemigo. Sea un enemigo, ¿no? Cuando los políticos hablan, en nuestro país no ocurre tanto así, ¿no? Aunque hay, por supuesto, algunas cosas que parecen mucho de eso. Pero cuando vemos en el exterior, cuando se muestran las discusiones que hay, bueno, acá en Uruguay hubo una pelea entre legisladores una vez, pero hay lugares en el mundo que vuelan las sillas, ¿no? Que se pelean realmente. Ese tipo de radicalización exaspera, levanta enemigos y lo que ocurre en general es que el que no puede responder con buenos argumentos transformó al otro en enemigo y lo va a tratar de pisar. Y eso es terrible, ¿no? Lo que pasa aquí es eso, exactamente eso. La base de una discusión tiene que ser la verdad siempre. Siempre tiene que ser la verdad, ¿no? Así que en nuestro tiempo que está tan de moda esto, se percibe como tal cosa. Bueno, dame base científica, a ver, para que yo te trate como un gato. A ver, decime cómo te transformaste en gato. Porque que te percibas no te hace gato. ¿No? Pero es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. ¿Sí? La gente se percibe algo y palabra santa. Hace un tiempo atrás una política uruguaya dijo así: estamos teniendo problemas en nuestro país por lo que la gente se percibe. Estamos teniendo problemas, ¿no? Un hombre que tiene conferencias acerca, en contra de estas cosas, dijo, y ahí es real, esto es real, hay una noticia hace poquito, salió de que había muerto el esposo de una mujer. El esposo era un delfín, se había casado con un delfín. ¿Por qué? Porque esa mujer se percibía alguna cosa. Es una locura. Yo no quiero decir que es una estupidez, pero valdría la palabra, ¿no? Hay tanta porquería en nuestro tiempo, tanta. Y son radicales que no tienen pensamientos con base. Cuando Esteban habla con estas personas, él da bases para su fe, para su creencia. No es un radical que dice, porque yo creo así, hay que creer así. Creo así porque tengo bases para creer así, diría Esteban. Lo que hacen los religiosos es hacer trampa. En los versículos 10 en adelante, miren lo que dice el versículo 13, para tener una idea. Y pusieron testigos falsos. ¿No? ¿Recuerdan lo que pasó con Jesús? Pusieron testigos falsos. No eran verdaderos, mentían, cambiaban las cosas. Les parecía que las cosas eran así. Así que había que sostenerlas. Pero muestre datos para eso, ¿sí? Lo que pasó aquí fue que los que se oponían hacían y cumplían lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:11. Miren, Mateo 5:11, eran hombres escriturales para lo negativo, ¿no? Eran personas escriturales para lo negativo. Se van a levantar muchos de esos, muy rápidamente, como hierba mala.
Capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice la última palabrita? Mintiendo. Miente. Cambian los discursos, cambian la naturaleza para decir, esto es mi verdad. Bueno, quédate con tu verdad y yo me quedo con la verdad comprobada. Lo que Dios dice que eres necio, que estás mal, que es pecado, no importa lo que creas, mientras contradigas la palabra de Dios, vas a contradecir toda ciencia y conocimiento humano que sea lógico. Y así está el hombre hoy. Así que inventan cosas para hacer sufrir a un hijo de Dios, que era Esteban. Jesús ya lo había dicho, ¿sí? Querían matar el mensajero, pero quien mata al mensajero hace la verdad más fiel, porque se sostiene una verdad constante y permanente. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios, capítulo 13, segunda carta a los Corintios, dice así, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pablo estaba tratando un asunto acá con los corintios, el versículo anterior, ¿no? Dice, termina el versículo, aunque nosotros seamos reprobados. No era importante para Pablo si la gente decía, mira, Pablo, no servís para nada. El asunto era la verdad. Quien rechace a un hijo de Dios, no es importante ser rechazado. Lo importante es que mantengamos la verdad. Eso es lo importante. ¿Sí? Y Pablo quería eso. No podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Hay que ir por la verdad, con la verdad, como Esteban lo hacía. A él le acusan de varias cosas, a Esteban. Hechos capítulo 6. Dice el versículo 13, y vamos a después leer un poquito más, ¿sí? Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estaba hablando evidentemente del templo y de todo lo que ocurría dentro del templo. Blasfemo contra Moisés, contra el templo y contra la ley. Eran tres cosas muy, pero muy importantes para los judíos. Extremadamente importantes. ¿Sí? Moisés, contra Dios, por supuesto, contra Moisés, contra el templo y contra la ley. Bueno, dice también un poquito más abajo que él vino, Jesús vino para cambiar costumbres que nos dio Moisés. ¿Acaso las costumbres siempre van cambiando? No sería lo más grave, ¿no? Las costumbres siempre van cambiando. Ellos estaban hablando de costumbres religiosas, específicamente religiosas. Ahora, cuando nosotros miramos a Jesús en los evangelios, vemos que habló contra las costumbres antibíblicas que ellos tenían. Eso debía cambiar. Y ellos se vieron acusados de eso. Por lo tanto, lo usaron como una herramienta, un arma en contra de Esteban. ¿Sí? Pero Esteban se mantuvo firme. Se mantuvo firme. Vamos a ver un poquito más adelante qué fue lo que ocurrió. En el versículo 15, algo que no sé si nos va a ocurrir alguna vez, ¿sí? Pero dice entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy seguramente sería Dios aprobando en los ojos de estos mentirosos que Esteban estaba siendo aprobado por Dios. ¿No? ¿Cómo sería un ángel? No me imagino, no tengo tanta imaginación. Pero cuando ellos lo vieron, ellos, no digamos que fuera común, pero veían ángeles. Cuando Juan el Bautista nace, ¿no? Cuando es anunciado,
cuando Jesús es anunciado, y otros eventos cuando un ángel bajaba, revolvía aquel estanque de Siloé, ¿recuerdan? Bueno, ellos podían ver esas cosas, podían verlas. Tal vez no era tan común, pero podían ver y diferenciar el rostro humano al rostro de un ángel. Este hombre, un hombre, fue visto como con un rostro de ángel. Bueno, brillaría su rostro, sería, bueno, irradiaba luz, quién sabe lo que estaría ocurriendo realmente entonces. Pero podemos hablar de que Dios estaba aprobando lo que Esteban estaba hablando con estas personas. Bueno, no creo que a nosotros nos ocurra, ¿no? No creo que nos ocurra. Si habláramos y estuviéramos a punto de morir, bueno, yo qué sé, tal vez sí, tal vez sí. A punto de morir sabiendo que vamos a ser condenados por el mundo, por una verdad que sostenemos, que Dios les haga ver algo diferente, estaría grandioso, ¿no? Estaría grandioso. Pero lo que vemos en la historia de la iglesia, esto no ocurrió muchas veces, excepto los tiempos bíblicos. Ahora, hermanos, no solamente quedó con una oposición, que fue el debate, sino que fue creciendo, al punto que en el versículo 12 dice que soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Le trajeron delante de autoridades religiosas. Usaron el pueblo, usaron la gente. Ustedes no crean que cuando los políticos y aún los religiosos de nuestro tiempo, ellos arriman gente y van arrimando gente y van arrimando gente, no piensen es porque nos quieren, porque nos aman. Ellos quieren voto. No seamos tan ilusos, tan tontos. Ellos quieren voto. Detrás de ese voto hay dinero. Detrás de esa cantidad de gente hay gente usada. La usan, no hay otra razón. Y así hicieron estos hombres. Usaron al pueblo para levantarse contra la verdad y para que ellos mintieran. Tiene el hombre perverso, tiene tal poder de convicción que van a mandar gente convencida, y si no las convence le van a pagar para que mientan en contra de la verdad. Esto ocurre en el mundo. Esto ocurre contra el pueblo de Dios. Esto ocurre contra los hijos de Dios y ocurrió contra el gran Esteban, visto con un rostro de ángel. Levantaron al pueblo. Esa famosa, le llamamos manija, ¿no? Hablando y hablando y hablando y hablando, y al punto que llegan a convencer a alguien y a un grupo para hacer lo que quieran. Levantan turbas. Ustedes han visto los desmanes que ha habido en Chile, especialmente el año pasado, ¿no? Especialmente el año pasado. ¿Cómo se forma eso? ¿Es solo porque hay hambre? ¿Es solo porque hay hambre? ¿No habrá algo más detrás? ¿No habrá un poder maquinador detrás? Y seguramente que sí lo hay, Así que ellos levantan al pueblo para ir contra Esteban y, por supuesto, contra la iglesia. Ahora, el cristiano no acompaña estas cosas. El cristiano no lo acompaña, ¿sí? Ese es un proceder del incrédulo. Nada va a cambiar la sociedad si nos movilizamos como iglesia con pancartas. ¿Creemos que vamos a cambiar la sociedad así? Eso no va a ocurrir. Vayamos al palacio, reunamos todos los creyentes alrededor del palacio. No es importante para ellos. No es importante. La sociedad se cambia con el evangelio. Y lo que hizo Esteban es ir ante un concilio a hablar de Cristo. No otra cosa. Que vivimos injusticias, que pasan cosas, que podemos contratar a un abogado, que podemos acudir a la ley. Sí. Todo se puede. Ahora, no imagino, porque Pablo no lo hizo, porque no hay escritos en la Biblia, pancarta frente al palacio de injusticia. Acá hay injusticia contra el cristiano. Los cristianos que fueron perseguidos entonces se fueron, dispararon por otro lado. No usaron armas, ni siquiera se defendían. Cuando venían a matarlos se arrodillaban y clamaban a Dios y los mataban. Cuando no los mataban los llevaban a las cárceles y vivían su injusticia orando y clamando al Dios de los cielos. El cristiano no patea puertas ni pinta muros.
lo mejor que le puede pasar a la iglesia es ser llevado al concilio, ¿no? Imaginen ustedes que nos pidan cuenta. ¿Por qué usted dijo el domingo, aquel dijo tal cosa en la predicación? ¿Sí? Y yo agarré y mando a Salvador. Les mando a Salvador que responda por mí. Bueno, él quiere responder. ¿Por qué lo dijo? Y hay que poner convicción, ¿no? Hay que poner convicción. Lo dije por tal cosa. Usted sabe que esto merece la cárcel y bueno, Dios me hizo libre en mi alma. Si tengo que ir a la cárcel, no me gusta, no quiero, no tengo ninguna gana de ir, pero si hay que ir a la cárcel, van a tener que ayudarme a que eso ocurra. ¿Por qué? Porque el concilio de este mundo va a condenar un día a los hijos de Dios. Y esa cárcel no es importante. La iglesia no exige. Ellos son los violentos exigentes. El mundo lo es. Los religiosos lo son. Los religiosos lo son. ¿Saben ustedes que si un día ocurriera de que la iglesia verdadera tuviera que ser perseguida, también va a ser propiciado por los religiosos? Los que usan nuestra misma Biblia y hablan de este Jesús que creemos. Esto va a ocurrir así. Así que mantengamos, como esta gente quería condenar con la misma escritura a Esteban, ¿no? Ellos son los violentos. La iglesia es una iglesia de paz. La iglesia no va hacia ellos. Ellos vendrán hacia nosotros. Y estaremos, si vienen, hablándoles de Cristo, ¿no? Como Pablo, que usó la ley en forma personal, no lo pidió para la iglesia, y dijo, yo voy a poner un recurso para esta condena que me hicieron. Estaba preso. ¿Saben qué pasó? Estuvo 2 años más preso. ¿Y qué hizo? Habló de Cristo. Habló de Cristo. ¿Sí? Bien, seguramente le habrá dicho, porque venían las autoridades a verlo, ustedes están haciendo justicia conmigo. Ustedes son injustos, pero ustedes se van a ir al infierno. Se van a la condenación. Y ustedes no tienen ningún control de ustedes mismos. Eran autoridades. Ustedes hacen lo que se les da la gana con el pueblo y con lo que quieren. Seguramente le habrá dicho en sus conversaciones. ¿Sí? Y no les gustó. En otro momento te voy a escuchar. En otro momento te voy a escuchar. Así que, si Dios nos da la gracia de estar un día ante autoridades, hablemos del Señor Jesucristo. Él fue llevado al concilio. Este concilio, o Sanedrín, era un ambiente religioso que juzgaba asuntos de la ley. Y en algún caso, alguno de los gobernantes dijo, bueno, arréglese ustedes, estos son asuntos de ustedes, arréglese ustedes, yo no me voy a meter en asuntos religiosos. Esto era esa gente. Esto era esa gente. Hermanos, el sumo sacerdote, capítulo 7, cumple el procedimiento y le dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Qué es esto así? Tú estás hablando contra Moisés, contra la ley, contra el templo. Tú estás diciendo que Jesús va a destruir el templo. Tú estás diciendo que vas a cambiar todas nuestras costumbres. ¿Es esto así? ¿Qué le parece? Bueno, si fuera alguno de nosotros, ¿qué diríamos? Capaz que podríamos esperar, bueno, mire, no es tan así. Yo no quise decir eso. En realidad, voy a pedir perdón por todas las cosas que dije como ha pasado, ¿no? Todas las cosas que prediqué en contra del pecado. No es tan así. No es tan así. Esteban se sostuvo. Ahora, lo que va a hacer Esteban, jamás podríamos esperarlo de él, aunque puede ocurrir de nosotros lamentablemente. Lo que hace Esteban es abrir un libro de conocimiento de la religión judía, de la historia judía. Es breve, ¿no? Miren, capítulo 7 termina, y habiendo dicho esto, durmió. Termina así, ¿no? Así que un breve relato los pasea por la historia de ellos para decirles algo. Todo lo que ustedes están haciendo ahora, ya lo hicieron antes. Ya lo hicieron antes. Solamente están repitiendo el pecado. Ustedes son así, de esta manera. Y vamos a ver un poquito, si nos da el tiempo, cómo eran realmente estas vidas, ¿sí? Pero no vamos a mirar todo el pasaje. El asunto es que
eh, Esteban va a contrastar el engaño con la verdad histórica. El soborno con la verdad histórica, con la mentira que ellos estaban propiciando. Y esto es historia, ¿sí? En Primera de Pedro 4, versículos 15 y 16. Primera de Pedro 4, 15 y 16. Estos eran asuntos espirituales. Entonces Pedro dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, lo que se padece justamente, se padece justamente. Lo que se padece injustamente por ser cristiano, glorifica a Dios. Si nos meten preso como ladrones, es una vergüenza para toda la iglesia. Si nos meten preso por ser cristianos, es una gloria a Dios. Y esa es la diferencia que hay con el mundo. Esta gente jamás quisiera ir presa, por eso vende su mensaje. La promesa de Dios fue dada a Abraham. Dios le prometió, Hechos capítulo 7, una tierra a Abraham que iba a poseer. Dios es mayor en las promesas. Vamos a leer un poquito nada más. Versículo 3. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. La promesa de esa tierra, ¿no? La tierra prometida. ¿Cumplió Dios esa palabra? Sí, la cumplió. La cumplió. ¿Pasaron por algunos eventos tristes para llegar a eso? Sí. Pero Dios fue fiel, Dios es mayor. Dios es mayor que el hambre. En el versículo 11, ya por supuesto transcurrida un poco más la historia, ya llegamos al cautiverio en Egipto, ¿verdad? Versículo 10. Y el 11 dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. ¿Se acuerdan que era esto, no? José llevado al cautiverio por sus hermanos, los hermanos y su padre allá en la tierra donde ellos debían estar. Dios había cumplido su promesa para ellos, pero había uno vendido en Egipto, muy sabio. Llegó a ser segundo del gobierno. Acá hubo hambre, pero este sabio al que habían vendido hace tanto tiempo juntó alimentos para la tierra y para todo el que quisiera comprar. Había abundancia. Allá estaban los hermanos de José con hambre, prontos a morir. De hecho, el padre dice: vayan y compren antes que muramos. Capaz que compramos y ya nos morimos todos. ¿Qué hizo Dios? Proveyó todo lo necesario. Dios es mayor que el hambre. Seguramente no nos gusta el hambre ni pasarla demasiado mal, ¿verdad? Pero Dios es mayor que eso. Dios es mayor. Así que nación de Israel está hablando a ellos. Mi Dios, del que yo hablo, el que ustedes deberían conocer, dio una promesa. Estamos pisando su tierra hoy, les diría Esteban. Pero el pueblo peca. Nuestros padres pecaron. Pero Dios es mayor que las necesidades humanas. Así que cuando nuestros padres sintieron hambre, tuvieron que humillarse ante el hijo vendido, maltratado. Era un pueblo injusto. Era una familia llena de injusticias. Dios es mayor que el aborto. Vamos a decirlo con esa palabra. Que matar niños. Dios es mayor que eso. Nuestra sociedad ya está siendo mermada por el aborto. Es un delito delante de Dios, aunque ellos digan que lo que yo digo es un delito. Dios dice que ellos están en un delito. Dios lo dice.
Cuando Egipto manda a matar a los niños, versículo 11, versículo 19, el rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres al fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Hay una teoría muy posible en nuestro tiempo, muy posible y comprobada, que se necesita reducir la población mundial. Ahora, para reducir la población mundial, dejen que la gente se muera, no la maten. No maten gente. Si Dios quiere una reducción para esta tierra, Dios va a mandar juicios. Miren, si ustedes esperan un poco, el mundo que me escucha, el incrédulo que me escuchan, lea un poco el libro de Apocalipsis. En una sola vez, Dios va a matar a la tercera parte de la población mundial. Va a haber terreno en pila. Pero los va a matar por castigo, porque son pecadores, igual que la sociedad actual. No es diferente. Y luego que quede mermada la población, de otras cosas va a volver a morir una tercera parte de la población mundial. Así que para Dios no es problema matar, para ustedes es un problema matar. Para esta sociedad y este mundo es un problema matar. No maten a los niños, no van a ganar nada, porque el faraón no venció al pueblo de Dios matando niños. No lo hizo. Y este Egipto de esta época tampoco lo va a hacer. Los planes de Dios van a ser mayores que el aborto. Van a ser mayores que el aborto. Las mujeres que más aman los niños, ¿saben quiénes son? Las mujeres pobres. Porque la mayoría de las mujeres pobres embarazadas no matan a sus niños. Pero las mujeres ricas, unas cuantas de ellas, los matan porque tienen cómo pagar. Así que no es cuestión de pobreza. No es cuestión de pobreza. No hay que matar gente porque es pobre. Miren, en Brasil, un ejército paralelo que hubo, no sé si lo hay todavía, un ejército paralelo, iba por los lugares donde había pobres y mataba a los pobres. Mataba a los niños. Porque no tenía que haber pobres. Bueno, hoy es legal. Vayan a una clínica y van a matar niños. Dios es mayor que el aborto. Este es nuestro Dios. Dios es el Dios de vida. Y no sé qué va a hacer Dios. No sé, no tengo idea qué va a hacer Dios. Pero crean que si el mundo espera un poquito más, Dios va a matar la tercera parte de la población mundial y no va a haber hombre ni religioso que reclame a Dios. No va a haber uno solo. Al contrario, van a clamar a Dios y Dios no lo va a escuchar. Y el que no clame a Dios, según la Escritura, va a clamar a las piedras y las piedras no van a caer sobre ellos. Van a vivir con un cargo de conciencia hasta que Dios quiera, ni más ni menos, llevando su culpa. Dios es mayor que el aborto. Este es el Dios de Israel. Así que estaría diciéndoles Esteban, el Dios que yo creo, el que predico, es el Dios que nos salvó como nación. Porque como Dios detuvo el aborto, como Dios habló con las mujeres o trató con las mujeres parteras y los niños nacían y nacían y nacían, entre ellos adivinen quién nació. Moisés, el libertador de la esclavitud de Egipto. Así que nos matan. ¿Qué dijo Dios? Lo voy a liberar. Voy a levantar de entre los muertos a Moisés y hacerlos libres. Este es el Dios de Israel. Este es el Dios de Israel. Y ellos estaban siguiendo a su mensajero. Dios es mayor que el pecado. Y esto no es algo liviano de decir. Es algo serio. Es mayor que el pecado porque está en mí eso también. Es mayor que mi falta, que mi pecado, que mi inmundicia. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a Moisés, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así.
¿no? Bueno, ¿qué pasó acá? Dios es mayor que el pecado porque lo que hace Moisés está mal. Mató a un egipcio. Mató a un egipcio. No podía matarlo, pero lo mató. Así que, un poquito más adelante, versículo 27, y leemos hasta el 33, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, claro, Moisés se metió ahora el otro día a arreglar un problema entre ellos. ¿Sí? Entonces le dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Dios es mayor que el pecado. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Mató a un hombre, tuvo miedo, se escapó, tenía 40 años, se fue por 40 años. Y a los 40 años, Dios trata el pecado de Moisés. ¿Por qué mataste a un hombre? ¿Por qué huiste? ¿Por qué escapaste de tus responsabilidades? Así que Dios le prepara allí en el desierto. Y cuando lo encuentra aquí le dice algo muy importante. Quita el calzado de tus pies. Esta tierra es santa. Trata tu pecado. Mira lo que has hecho. ¿Cómo puedes servir a Dios en esta falta tan grave? ¿Cómo no arreglar esta situación en la que tú te has metido? Arrepiéntete de tu pecado. Santifícate, porque te voy a ser útil. ¿Por qué? Porque yo soy mayor que tu pecado. La misericordia de Dios trata con el pecado de Moisés. Él es restaurado, santificado. Tierra santa que pisa merece un hombre santo. El versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿No lo quieren? Les voy a demostrar que soy mayor que el pecado. Así que Moisés, vas a ir allá, al mismo pueblo de hace 40 años, y vas a hablarle de mí. Vas a ser el libertador. Así que lo que estaría diciéndoles Esteban es, miren, Dios levantó un hombre de pecado para traer su mensaje. Un hombre en pecado, un hombre en falta, pero lo restauró para servirle. Y habla más adelante de cómo de él iba a levantar al Mesías. Vamos a mirarlo también. Así que Dios es mayor que el pecado. Dios puede usarnos. Dios puede usarnos. Pero necesitamos trabajar para la santidad delante de él. Dios es mayor que la dureza del corazón. Versículo 37 en adelante. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Evidentemente está hablando de Cristo. Más adelante en el tiempo. Jesús. 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras, que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Este Moisés trabajó con un pueblo duro, muy duro. La rebelión fue inmensa, pero Dios seguía teniendo misericordia. ¿Recordamos la historia? Les da las tablas de la ley, pero no la obedecieron.
Mientras Dios les daba las tablas de la ley, abajo estaban idolatrando a los dioses de Egipto. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Y es mayor que la dureza de corazón. ¿No es duro el corazón del hombre? Sabemos que esto es así. Miramos un poquito más. Dios es mayor que la idolatría perversa. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. La consecuencia de la idolatría tan profunda fue la pérdida, el desastre, la muerte, la esclavitud. Lo que es hoy y lo que tiene hoy todo el que rechaza a Cristo. Quien no tiene a Cristo como Salvador es un idólatra. Se adora a sí mismo, adora a otro, adora a un macaco, no importa lo que sea. Macaco es un muñeco, ¿no? Porque otros se le llaman macaco creo que al mono, ¿no? Bueno, este es un muñeco. Un muñequito delante de mí y a inclinarme delante de él. Es la tontería más grande. Ahora bien, el que no tiene a Cristo tiene dioses, es idólatra, y su fin será muerte eterna. Su fin será muerte eterna. Así que lo que Moisés le está diciendo, Esteban está diciendo, miren lo que hizo Dios. Nos dio un líder, pero ni bien les dio las tablas, ya estaban idolatrando. Esa idolatría trajo profundas consecuencias a la nación de Israel. Y todo lo que trajo después en cuanto a la misma rebelión del corazón permanente del pueblo. Dios es mayor que la historia religiosa. Versículo 45. Hay una historia religiosa que se guarda, que se conserva. Los que se convierten verdaderamente a Cristo de una religión se sacan un peso de encima terrible, tremendo. El evangélico que se convierte a Cristo se saca un peso terrible. Es raro, ¿no? Porque hablamos de gente generalmente con sana doctrina. El bautista que se convierte a Cristo se saca un peso eterno de arriba. Ah, pero mira que los bautistas tienen flor de doctrina. Pero hay gente inconversa por todos lados. Por todos lados. Así que lo mismo un católico, un mormón, un evangélico, un bautista. Quien no esté convertido tiene muerte eterna. Y se acabó. Ahora, la religión tiene a alguien mayor. La historia religiosa, el Señor Jesucristo, nuestro Dios. 45. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y aquí comienza David. David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Bueno, si algo simbólico para las religiones es un templo, ¿no? Es un templo. Más tarde o más temprano es mejor, más cómodo, ¿cierto? Comenzamos reuniéndonos en casa de familia. Pero hubo un tiempo que empezamos a pensar, bueno, tenemos que tener un lugar donde reunirnos, ¿verdad? Y así habrá pasado con cualquier grupo cristiano que se reúne. Ahora, como no lo es todo, tener un templo no es todo, y hasta cierto momento no es nada, ¿no? ¿Quién es mayor que el templo? ¿Hay alguien mayor que él? ¿Por qué él es mayor que mi pecado? ¿Será mayor que este templo? Bueno, algunos podrán decir, yo tengo flor de templo, mirá, seguramente Dios mayor que el tuyo, sí. Pero yo tengo flor de templo. Bueno, algunas iglesias, sus baños, tal vez solamente para los caballeros o para las damas, es como nuestro salón, el baño. El baño. Nosotros quisiéramos tener un baño de eso para romperlo y hacer nuestro templo, ¿no? Pero es realmente importante, es vital, quiero decir. La gente va a ir al cielo por tener un templo. Algunas religiones, su templo es parte de su vida eterna.
Y también los judíos creían que su templo era parte de su vida eterna. Eran tan religiosos, ¿sí? Pero no podía ser así. Dios es mayor que nuestra historia religiosa. La gracia de Dios es puesta en David. ¿Qué dice aquí? Versículo 46. David, halló gracia delante de Dios. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Solo por gracia. Solo por gracia, nada más. Nada más. El corazón del hombre se pervierte por la religiosidad. Al punto que hay religiones que su lugar de reunión es más importante que la verdad. Es más importante. Algunos lugares están coronados de oro. Son muy majestuosos, muy, muy majestuosos. Y no estoy en contra de eso, ¿no? No estoy en contra de que haya un lugar bien precioso y bien grande. Quiera Dios darnos un lugar más amplio, ¿no? Quiera Dios que tengamos lugar para los jóvenes, que tengamos clasecitas de niños. Me encantaría, me encantaría. Oremos por eso, que Dios nos provea. Ahora, si no lo tenemos nunca, dejamos de ser iglesia. Si no lo tuviéramos nunca, si perdiéramos ¿no iríamos al cielo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha llegado a nosotros. Dios es mayor que la religión, cualquier asunto religioso. Nuestra historia religiosa no es tan importante porque Dios la puede cambiar para mejor o, supuestamente, si pensamos medio rápido, para peor. Por supuesto, por ejemplo, si perdiéramos este lugar por una persecución, ¿no? ¿Y ahora dónde nos vamos a reunir? En una catacumba, en algún puente, correremos de un lado al otro, veremos cómo lo hacemos, volveremos a las casas de familias, aquellos que de pronto digan, yo quiero que tenga reunión en mi casa de oración, vamos arriba, ¿eh? Y así vamos. Porque todo es posible. Ahora, Dios es el mismo, ¿no? Y vamos a leer y vamos a ir terminando también qué es lo que dice aquí la palabra de Dios acerca del templo, ¿sí? Los hombres no hicieron nula su gracia, y es solo su gracia para mirarnos. O sea, si nosotros ponemos un énfasis terrible en cosas menos importantes, Dios todavía tiene su gracia. Dios tiene su gracia. Y está reservada para aquellos que consideran la gracia como gracia, aunque no tengamos nada. Miren, un poquito más adelante para dar cierre a lo que estamos pensando. 48, dice, 47. Más Salomón edificó la casa. Ni siquiera David lo hizo, ¿no? Ni siquiera David. Lo hizo Salomón su hijo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿No? Bueno, los extremos religiosos siempre van a ser malos, siempre. Al punto de que, como hemos mirado aquí, estos hombres eran capaces de matar por el templo. Por el templo. Vamos a poner un poquito de vuelta en contexto. Nos va a quedar mucho para mirar, pero será el domingo que viene. 6:13. 6:13. ¿Qué decían contra Esteban? Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Jesús había dicho en Mateo 24, 25, que el templo sería destruido, ¿se acuerdan? No era un misterio para Esteban, no era un misterio. ¿Pero qué les está diciendo? Mira, si ustedes están confiando en este templo, se van al infierno. Están haciendo a un lado al Mesías. Ya lo hicieron, ¿no? Todos sus padres lo hicieron. Pero si están confiando en un lugar, están confiando mal. ¿Recuerdan allí en Juan capítulo 4 la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la confianza de la mujer samaritana?
¿Se acuerdan? Este es el pozo de Jacob. Porque ellos rendían culto a Dios allí en el pozo de Jacob. Era lo último que tenían de algo religioso. Y Jesús podría haber dicho, mirá que nosotros al sur tenemos el templo, flor de templo. Comparado lugar por lugar, nosotros estamos más cerca de Dios. ¿Pero qué le dijo Jesús? Le dijo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque llegará el momento que ni en el templo, ni en este lugar, se va a adorar. Así que no era un misterio para Esteban esto que él estaba sosteniendo. Lo que les estaba diciendo es, ustedes me están acusando de algo que pronto iba a ocurrir, porque 20, 30 años después esto ocurrió, ¿no? Esto o menos tal vez. Ustedes me están acusando de algo que va a ocurrir. Pero ustedes, sus padres, generación tras generación, despreciaron el templo. ¿Qué se viene a hacer los Jositas ahora? ¿Qué vienen a decir de la importancia del templo ahora cuando lo despreciaron desde que se levantó? Con la idolatría terrible saliendo de Egipto, cuando se les daba la ley. Así que, hermanos, Esteban conservó la verdad, ¿no? La guardó, peleó por la verdad, luchó por la verdad. Y estos mentirosos, engañadores, jamás iban a detener a un hombre como Esteban. Nos queda muchísimo para ver. Pero solamente les voy a decir, vamos a cerrar con Mateo 23, para cerrar con un pasaje muy, muy emotivo, de cómo Dios nos ama, de cómo Dios nos quiere y cómo Dios quiere su nación. Lo hizo hasta el Señor Jesucristo y lo hace hoy, habiendo allí en aquellas tierras crecientes que le hablan de Jesús a la gente. 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando Jesús dijo esta palabra, ahora empieza Mateo 24, 25, 26, 27, ¿y qué pasó? Muerte. Mataron la gallina que les protegía. No quisieron, simplemente no quisieron. Estos eran los religiosos que querían atrapar a Esteban. Estos son los que se están levantando en nuestro tiempo. Ellos se acurrucan bajo las alas de Jesús, como nosotros lo hacemos, pero ellos creen que están bajo las alas de Jesús. Están bajo las alas de un ave de rapiña, que cuando termine el tiempo para ellos, se los va a comer. Se los va a tragar. Pero su gracia está con el pueblo de Dios, sin importar lo que ocurra, sin importar lo que ganemos, sin importar lo que perdemos. La gracia de Dios está con su pueblo. Y nosotros podemos experimentarlo. Que Dios nos bendiga. Dios nos haga como este hombre, ¿no? Mínimamente nos haga como este hombre, valiente, sostuvo la verdad ante autoridades religiosas. Ante autoridades religiosas. Nos quedamos en la mitad. Hay mucho más para ver de Esteban. Así que confiamos que el domingo que viene vamos a tener un buen plato también, finalizando la historia, porque la vida la finalizaron otros, ¿no? A pedradas. Dios nos bendiga y otra vez, un cachito, Dios nos dé la gracia de ser como Esteban. Probablemente en estos últimos tiempos, muchos Esteban se van a levantar, van a ser levantados por Dios y vamos a escuchar de ellos que los falsos acusan, mienten y matan. Pero la iglesia sigue viva. La iglesia sigue viva. Así que confiemos en el Dios de Israel. Confiemos en el Dios de la iglesia. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Que Dios le bendiga a cada uno. Padre, te adoramos a ti por la historia de Israel y gracias que levantaste hombres como Esteban. Porque ellos no solamente nos dejan esa posibilidad de ver hombres con mucho menos material,
pero siendo fieles y conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios, y cuánto más en nuestro tiempo nosotros deberíamos ser. Ayúdanos a no ser religiosos. Ayúdanos a amar a este lugar, a querer vernos y querer reunirnos. Ayúdanos a, en su momento, en su tiempo, a salir todos juntos si esto es necesario. Ayúdanos a defendernos mutuamente. Ayúdanos a amarnos como pueblo de Dios. Ayúdanos a juntos cobijarnos bajo las alas del Señor Jesucristo. Lo necesitamos y lo queremos. Por eso pido a ti la gracia de Dios para que tu pueblo pueda permanecer fiel a la palabra de Dios. Y sin importar lo que haya de acusación, como hijos de Dios, como salvados de Dios, podamos mantener el honor de haber sido hechos hijos de Dios, de haber sido salvados por gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino solo y puramente por la gracia de Dios, como un regalo de Dios. Así que, Padre, la gloria sea a ti, que la iglesia te honre, que la iglesia te glorifique y que pronto, si tú lo permites, podamos encontrarnos y estar muy unidos aquí en este lugar, para la gloria de tu santo nombre. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.